Historia 1. En un periodo de mi vida trabajé en una gasolinera que solía cerrar tarde en la noche. Era un turno tranquilo, con pocos clientes y la rutina habitual de llenar los depósitos, limpiar la tienda y preparar el cierre. Sin embargo, una noche en particular la rutina se vio interrumpida por un encuentro inesperado que me dejó con una sensación de inquietud que aún persiste. Era alrededor de las 10 de la noche cuando una anciana entró en la gasolinera. Su presencia era notable desde el momento en que cruzó la puerta. Caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón rudimentario que parecía hecho a mano, y su ropa, aunque claramente antigua y usada, tenía un aire de dignidad. La anciana se acercó al mostrador. Su rostro arrugado reflejaba una mezcla de determinación y agotamiento. Con una voz temblorosa pero clara, me pidió un artículo específico, un tipo de medicamento que, en mi conocimiento, no teníamos en stock. La solicitud me sorprendió, ya que era un artículo poco común y no formaba parte de nuestro inventario habitual. Dado que no estaba seguro si podíamos conseguir el artículo, decidí consultar con el gerente. Cuando le mencioné la solicitud de la anciana, el gerente frunció el ceño y confirmó que no teníamos el medicamento en nuestro stock y que, de hecho, nunca lo habíamos tenido. Me dio una ligera advertencia de que a veces las personas vienen buscando cosas que no están disponibles y que podría ser una confusión. Con la información del gerente regresé al mostrador para informar a la anciana. Sin embargo, al llegar, me di cuenta de que ya no estaba en la tienda. Miré alrededor buscando alguna señal de su presencia, pero el lugar estaba vacío. Salí fuera para ver si la anciana se había dirigido a la bomba de gasolina o al estacionamiento, pero no encontré rastro alguno de ella. El área alrededor de la gasolinera estaba desierta, y no había ningún indicio de que ella hubiera salido por una puerta diferente o de que alguien la hubiera acompañado. La anciana había desaparecido sin dejar rastro. La búsqueda no dio frutos. Pregunté a los pocos clientes que habían pasado por la gasolinera esa noche, pero nadie había visto a la anciana. Me preocupaba que algo le hubiera pasado, pero no encontré ninguna pista que indicara que había estado en algún lugar más allá de la gasolinera. La situación me dejó inquieto, pero con el paso de los días traté de dejar el incidente atrás y continuar con mi rutina. Sin embargo, lo que ocurrió al día siguiente me llevó a reconsiderar toda la situación. Durante una visita a mi abuela, decidí revisar las esquelas en el periódico local, algo que solía hacer para mantenerme al tanto de las noticias de la comunidad y para recordar a los que habían fallecido. Mientras revisaba las esquelas, algo llamó mi atención. En una de las fotos, una mujer idéntica a la anciana que había visto la noche anterior estaba en la lista de fallecidos. La fecha de su muerte coincidía con hace 2 meses. El hallazgo me dejó perplejo y me llenó de una profunda inquietud. La coincidencia era demasiado exacta para ser ignorada. La anciana que había visto en la gasolinera no era una simple visitante, sino alguien que había fallecido hace 2 meses. La pregunta que me atormentaba era: ¿qué estaba haciendo el fantasma de esa mujer pidiendo un artículo en la gasolinera? La idea de que había tenido un encuentro con un espíritu me resultaba difícil de aceptar. Me cuestioné si lo que había experimentado esa noche era una ilusión, o si había sido testigo de un fenómeno verdaderamente paranormal. La gasolinera era un lugar cotidiano, un espacio que normalmente no estaba asociado con lo sobrenatural. La anciana, con su atuendo y su petición, parecía fuera de lugar en ese entorno. El evento me dejó con muchas preguntas sin respuesta. ¿Era posible que los espíritus pudieran manifestarse en lugares que no tienen ninguna conexión con su vida pasada? ¿Qué propósito tenía la visita de la anciana a la gasolinera? ¿Era un intento de comunicarse, o simplemente un error en el tiempo y el espacio? La experiencia me hizo reflexionar sobre la delgada línea entre lo real y lo paranormal. En nuestra vida cotidiana, a menudo estamos tan inmersos en la rutina que no nos detenemos a considerar lo inexplicable. Sin embargo, cuando enfrentamos eventos que desafían nuestra comprensión de la realidad, somos forzados a cuestionar nuestras creencias y a abrir nuestras mentes a posibilidades más allá de lo tangible. La aparición de la anciana en la gasolinera se convirtió en una lección sobre la naturaleza de lo desconocido y la fragilidad de nuestra percepción de la realidad. Me recordó que, a veces, las explicaciones más simples pueden ser insuficientes para comprender lo que realmente ocurrió. Aunque nunca volví a ver a la anciana ni a encontrar una explicación concreta para su presencia,
El incidente dejó una marca duradera en mi forma de ver el mundo. Con el tiempo, el recuerdo de aquella noche se convirtió en una parte de mi propia historia personal, un capítulo que cuestionaba la realidad y la percepción. La gasolinera siguió funcionando como siempre, y aunque otros eventos inusuales ocurrieron en mi vida, la experiencia con la anciana en la gasolinera se mantuvo como un recordatorio persistente de que la realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que a menudo queremos admitir. La inquietante aparición de la anciana me enseñó que la línea entre el mundo visible y lo invisible es delgada y que a veces, nuestras experiencias más desconcertantes pueden ofrecer una visión única sobre la naturaleza de nuestra existencia y la interacción entre el mundo físico y el espiritual. Historia 2. Algunos años después de mi experiencia en el gimnasio abandonado, encontré un nuevo empleo en un retiro de temporada en Star Island, una pintoresca isla situada en el límite entre Maine y New Hampshire. Star Island era conocida por ser propiedad de los universalistas unitarios y albergaba una variedad de grupos durante el verano. La isla, con su atmósfera serena y su paisaje natural, era el lugar perfecto para retiros espirituales, conferencias y eventos como retiros de yoga. Sin embargo, también atraía a grupos más excéntricos. Recuerdo particularmente una conferencia que replicaba el ambiente de la década de 1920, con un enfoque en el baile de swing y la moda de la época. Mi lugar de trabajo era el Oceanic Hotel, un antiguo establecimiento con más de un siglo de antigüedad. El hotel era famoso no solo por su historia y su arquitectura, sino también por sus leyendas sobrenaturales. Decían que los 2 pisos superiores del hotel, apodados el Callejón de los Fantasmas, estaban plagados de fenómenos paranormales. Las historias hablaban de apariciones, susurros y extraños ruidos durante la noche, lo que alimentaba la imaginación de los huéspedes y empleados por igual. A pesar de las historias, muchos de nosotros, los trabajadores nocturnos, considerábamos que todo eso eran solo rumores y leyendas urbanas. Sin embargo, había algo en el ambiente del Oceanic Hotel que no podía ser ignorado. Los pasillos largos y oscuros, el crujido de las maderas antiguas y el eco de los pasos en el silencio nocturno contribuían a una sensación persistente de inquietud. Una noche en particular, mientras hacía mi ronda habitual por la cocina para acceder a los tanques de agua subterráneos, experimenté algo que desafiaría mi escepticismo. Era un turno tranquilo, y la tormenta que había comenzado a soplar afuera se había calmado, dejando solo un viento leve que susurraba a través de las ventanas. Mientras me dirigía hacia la cocina, noté una figura inusual en el vestíbulo. Se trataba de un hombre mayor vestido con un elegante traje de época, incluyendo un bombín clásico que parecía sacado de una película de la década de 1920. Inicialmente, pensé que podría ser uno de los invitados de la conferencia temática de esa década, alguien que había decidido vestirse acorde a la ocasión. Sin embargo, me sorprendió verlo entrar en un área restringida para invitados, un lugar donde no se permitía el acceso sin una autorización especial. Intrigado y preocupado por la posibilidad de que pudiera estar en una situación comprometida, me apresuré a seguirlo. Mi corazón latía con más rapidez mientras me dirigía hacia la cocina, un área que, debido a su ubicación, era esencialmente el corazón del hotel durante la noche. Cuando llegué, el hombre ya había desaparecido. Miré a mi alrededor, revisando todos los posibles lugares donde podría haberse escondido, pero no encontré rastro de él. Pregunté a otros trabajadores sobre el hombre, pero todos aseguraron no haberlo visto. La sorpresa y el desconcierto empezaron a asentarse en mí. Había algo inquietante en la forma en que el hombre había desaparecido tan repentinamente, como si se hubiera desvanecido en el aire. Mientras seguía buscando, no pude evitar sentir que el ambiente a mi alrededor se había vuelto aún más pesado y opresivo. Al día siguiente, mientras revisaba algunos documentos antiguos en la oficina del hotel, me topé con una fotografía en blanco y negro del césped del Oceanic Hotel. La imagen mostraba una vista panorámica del hotel y su entorno, incluyendo el pequeño cementerio en la parte trasera de la isla. Mi atención fue capturada por una figura que estaba de pie cerca de la tumba, vestida con un traje similar al del hombre que había visto la noche anterior. La figura en la fotografía tenía la misma postura y el mismo bombín, y su presencia en el cementerio parecía sacada de otro tiempo. La coincidencia era desconcertante.
La figura en la fotografía era indudablemente el mismo hombre que había visto la noche anterior. Mientras examinaba la imagen con más detalle, me di cuenta de que la fotografía databa de principios del siglo XX. La figura en la foto era un hombre que, aparentemente, había sido una figura prominente en la comunidad local, o al menos alguien que había sido recordado en la memoria colectiva. El descubrimiento de la fotografía no me aterrorizó. Más bien, me ofreció una extraña sensación de alivio. La explicación de la aparición del hombre no era sobrenatural, sino histórica. Era un recuerdo del pasado, un eco de una época que aún resonaba en la isla. La experiencia me llevó a reflexionar sobre las historias que giran en torno a ese viejo hotel y a reconsiderar el lugar que ocupaba en mi percepción de la realidad. Las leyendas y los relatos de fenómenos paranormales a menudo están basados en fragmentos de historia y recuerdos que se han distorsionado con el tiempo. La aparición del hombre en el Oceanic Hotel no era un fantasma en el sentido clásico, sino una representación tangible de una era pasada, un vestigio de una historia que aún persistía en la memoria de la isla. La revelación me hizo apreciar la profundidad de la historia y la forma en que puede manifestarse en nuestras vidas de maneras inesperadas. Con el tiempo, el Oceanic Hotel continuó siendo un lugar de misterio y fascinación para sus visitantes. Las leyendas del Callejón de los Fantasmas seguían vivas, alimentando la imaginación de aquellos que buscaban una conexión con lo desconocido. Para mí, la experiencia en Star Island se convirtió en una lección sobre la importancia de mantener una mente abierta y de buscar respuestas más allá de las explicaciones superficiales. La historia y el misterio están entrelazados en una danza compleja que nos invita a explorar, a cuestionar y sobre todo a entender. Historia 3. Trabajaba como conserje nocturno en un viejo gimnasio abandonado que se encontraba en un proceso de transformación. La estructura, que había sido un centro de fitness vibrante en el pasado, estaba siendo adaptada para convertirse en una unidad de almacenamiento para una empresa de construcción. El edificio, con sus paredes de ladrillo desgastadas y su suelo de madera crujiente, ya había perdido gran parte de su antiguo esplendor, y los ecos de su pasado parecían resonar en cada rincón. A pesar de las reformas, seguía teniendo una atmósfera inquietante y sombría. Era mi turno habitual de medianoche cuando, aproximadamente 20 minutos después de comenzar mi jornada, un estruendoso estallido me sobresaltó. Al principio traté de restarle importancia, atribuyendo el sonido al temporal feroz que se desataba afuera. El viento aullaba con fuerza, y la lluvia caía en torrentes, golpeando las ventanas y creando un caos sonoro que enmascaraba cualquier otro ruido. Sin embargo, el estallido se repitió. Esta vez, el sonido era más intenso y agudo, acompañado por un crujido ominoso que se filtró a través del retumbar de la tormenta. Mi corazón empezó a latir con más rapidez. Decidí investigar el origen del ruido, moviéndome con cautela a lo largo del pasillo oscuro. Las luces parpadeaban intermitentemente, creando sombras inquietantes que bailaban en las paredes. El sonido provenía de la parte trasera del edificio. Cuando llegué a una ventana en esa área, me detuve en seco. La escena que se desplegaba ante mis ojos era desconcertante. Una figura encapuchada estaba afuera, en el oscuro y tormentoso patio, golpeando con furia el cristal con un trozo de concreto. La ventana, diseñada para soportar impactos, estaba compuesta por vidrio de triple capa y espejos unidireccionales, lo que la hacía extremadamente resistente. A medida que el intruso golpeaba el cristal, este comenzó a romperse en pequeños fragmentos cuadrados que cayeron lentamente al suelo. La figura parecía desesperada y enfurecida, su rostro oculto bajo la capucha, pero su voz, cargada de rabia, era clara y amenazante. Gritaba amenazas grotescas, como prometerme arrancar las rótulas de un mordisco si no me apartaba de su camino. Sus palabras eran acompañadas por un tono que desbordaba furia y locura, amplificando la sensación de peligro inminente. El sonido de los golpes y el vidrio rompiéndose era ensordecedor. El viento azotaba con fuerza, empujando la lluvia contra las ventanas y añadiendo una capa extra de confusión a la ya caótica situación. La figura continuaba su ataque, lanzando golpes con un vigor que parecía casi sobrehumano. La desesperación en sus movimientos y el rencor en sus gritos creaban un ambiente de terror palpable. Desesperado y sintiendo una creciente sensación de amenaza,
Tomé mi teléfono móvil y llamé a la policía. Mi mano temblaba ligeramente mientras hablaba con el operador, tratando de mantener la calma mientras describía la situación. En un intento por protegerme y prepararme para lo peor, agarré una llave inglesa que había encontrado en uno de los cajones del escritorio cercano. La empuñé firmemente, con la intención de usarla como arma de defensa si el intruso lograba entrar. La espera se hizo interminable. El estallido y el crujido del vidrio seguían resonando en la oscuridad, mientras la figura fuera de la ventana continuaba su furia destructiva. Mi mente estaba llena de pensamientos aterradores, imaginando las posibles intenciones del intruso y cómo podría enfrentar una confrontación física. Cada sonido amplificaba mi ansiedad, y la tormenta afuera parecía reflejar el caos interno que estaba experimentando. Finalmente, las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos, y la esperanza de que la ayuda estaba en camino me dio un leve respiro. Los oficiales llegaron rápidamente, y al ver la amenaza, apuntaron con sus armas al intruso, que estaba en medio de la ruptura final de la capa de vidrio. La figura, al darse cuenta de la llegada de la policía, se detuvo y levantó las manos en señal de rendición. Los oficiales lo esposaron mientras él balbuceaba una historia absurda sobre ser el legítimo propietario del lugar que había perdido sus llaves. Su versión de los hechos era caótica y desordenada, llena de incoherencias que solo aumentaban la confusión. La policía lo llevó lejos del edificio, y yo observé con alivio mientras el peligro inmediato se disipaba. La situación terminó sin mayores incidentes, pero el susto y el peligro potencial dejaron una impresión duradera en mí. La mezcla de la tormenta furiosa, el ataque del intruso y la intervención rápida de la policía crearon una experiencia nocturna que jamás olvidaré. El gimnasio abandonado, con su transformación en una unidad de almacenamiento, continuó siendo un lugar inquietante, y yo nunca volví a sentirme completamente seguro en su sombra oscura. Historia 4. Después de terminar la escuela secundaria, mi primer empleo fue en una empresa de seguridad en mi área local. Aunque era un trabajo sencillo, cumplía con lo que necesitaba en ese momento: dinero rápido y una manera de mantenerme ocupado mientras decidía mi futuro. La empresa de seguridad había sido contratada por una antigua fábrica de alfombras, que en algún momento había sido una de las principales productoras de la región. Sin embargo, la fábrica se había cerrado hacía más de una década, y ahora solo quedaba en pie como un almacén de mercancías. Trabajaba el turno nocturno, lo cual en teoría era una ventaja, ya que no había otros empleados en el lugar, y el trabajo consistía básicamente en caminar por el edificio haciendo rondas para asegurarme de que todo estuviera en orden. Al principio, la soledad del lugar no me molestaba. De hecho, lo veía como una oportunidad para pensar, reflexionar y disfrutar de la tranquilidad. Pero con el paso del tiempo, esa tranquilidad se tornó en algo completamente distinto. El edificio en cuestión tenía una reputación inquietante. Se rumoreaba que estaba encantado, que los trabajadores que alguna vez laboraron allí habían visto cosas inexplicables. Sin embargo, como en muchos lugares de trabajo, esos rumores circulaban más como anécdotas que como hechos. La fábrica había sido construida en las ruinas de un cuartel de batalla de la Guerra Civil, lo que añadía un aire de tragedia histórica al sitio. De acuerdo con los registros, al menos 10 personas habían muerto en el lugar, ya sea en accidentes laborales o por otras circunstancias trágicas. Algunos de los empleados de seguridad que trabajaron allí antes que yo aseguraban haber escuchado ruidos extraños, pasos en los pasillos vacíos y puertas que se cerraban sin explicación alguna. Pero siendo joven y escéptico no les presté demasiada atención. A fin de cuentas, ¿quién cree en fantasmas? Mis primeras semanas en el trabajo transcurrieron sin mayores incidentes. Hacía mis rondas por el almacén, registraba cualquier anomalía en mi informe, y luego me sentaba a matar el tiempo en la pequeña oficina de seguridad. Había una sala específica en el almacén que siempre me había resultado un poco extraña. Era una enorme sala vacía con techos altos y paredes grises, utilizada para el mantenimiento de las máquinas cuando la fábrica aún estaba en funcionamiento. La sala tenía una única puerta, que con el tiempo se había deteriorado debido al movimiento del suelo de concreto. Las marcas en el piso eran prueba de los esfuerzos para mantenerla cerrada en el pasado, pero a menudo se quedaba entreabierta, como si algo invisible insistiera en mantenerla accesible.
Una noche, durante una de mis rondas habituales, pasé por esa sala y noté que la puerta estaba abierta de par en par. Justo cuando me disponía a continuar, un estruendoso portazo resonó a mis espaldas. Me quedé paralizado por un momento. Giré lentamente y vi que la puerta se había cerrado con una fuerza inusual. Me acerqué con cautela, pensando que tal vez una corriente de aire había causado el golpe, pero no había ninguna ventana abierta, ni rastro de viento dentro del edificio. Traté de no darle importancia, pero algo en el ambiente se sentía diferente, más pesado, como si el aire estuviera cargado de una energía que no podía ver, pero que sin duda podía sentir. Con el paso del tiempo, los eventos extraños comenzaron a multiplicarse. Uno de los incidentes más desconcertantes ocurrió mientras realizaba mi ronda en el área de envío. Esa zona del almacén estaba repleta de cajas apiladas en estrechos pasillos que formaban una especie de túnel oscuro y sofocante. Era un lugar que solía evitar, no porque creyera que hubiera algo peligroso allí, sino porque me resultaba claustrofóbico. Pero esa noche tenía que revisarlo. Mientras caminaba por el pasillo formado por las cajas, noté una sombra que se movía rápidamente de un lado a otro. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada debido al cansancio. Sin embargo, unos segundos después, una figura negra de aproximadamente 3 pies de alto cruzó frente a mí, moviéndose a una velocidad tal que me hizo detenerme en seco. Me quedé allí, atónito, tratando de entender lo que acababa de ver. La figura había desaparecido tan rápido como había aparecido. No podía ser un animal, ya que el almacén estaba completamente sellado, sin posibilidad de entrada para criaturas. Revisé el suelo buscando alguna pista, pero no había marcas ni rastros. El aire en ese pasillo se sentía distinto, más denso, como si algo o alguien estuviera observándome. Me invadió una sensación de incomodidad profunda, pero traté de mantener la calma y continuar mi trabajo. Sin embargo, a partir de ese momento, comencé a notar que mi tranquilidad habitual en el almacén había desaparecido por completo. La fábrica se había transformado en un lugar opresivo, lleno de sombras y susurros inaudibles. En otra ocasión, mientras revisaba la parte trasera del almacén, una sección amplia y vacía que alguna vez había sido utilizada para almacenamiento de materiales pesados, comencé a escuchar lo que al principio parecía un murmullo lejano. Me detuve en seco, intentando identificar el origen del sonido. Era como si varias personas estuvieran hablando entre ellas en voz baja, susurrando cosas que no podía entender. El sonido era tan claro que, por un momento, pensé que alguien había entrado al almacén sin que yo lo supiera. Caminé en dirección a las voces, pero a medida que me acercaba, éstas se desvanecían, como si estuvieran jugando conmigo. Las voces parecían venir de todas partes, y a la vez de ningún lugar. Revisé cada rincón de esa sección, pero no encontré nada ni a nadie. Lo más inquietante fue que me di cuenta de que eran las 3 de la mañana, la famosa hora muerta, y yo era la única persona en el edificio. Me sentí incómodo, casi paranoico. El sonido de las voces no podía haber sido mi imaginación. Eran demasiado claras, demasiado reales. Pero al volver a revisar las cámaras de seguridad, no había señales de que alguien hubiera entrado al edificio. Las grabaciones mostraban lo mismo que yo sabía. El lugar estaba completamente desierto. Con el tiempo, los incidentes se volvieron más espaciados, pero el ambiente del lugar nunca volvió a ser el mismo para mí. Había noches en las que no pasaba nada fuera de lo común, y otras en las que una sensación de amenaza invisible parecía envolverme por completo. Eventualmente dejé ese trabajo buscando algo más estable y con mejores horarios. Unos años después, terminé trabajando en un servicio de asistencia técnica, un trabajo similar en el sentido de que también implicaba turnos nocturnos. Durante la noche el edificio estaba casi desierto, con solo unos pocos empleados cubriendo el turno. En una de esas noches, alrededor de las 3 a.m., una coincidencia que me inquietaba profundamente, decidí salir a tomar un descanso. Me encontraba solo, de pie en el enorme estacionamiento, iluminado tenuemente por farolas esparcidas. La quietud del lugar era casi reconfortante, pero de repente, algo cambió. El viento que hasta ese momento había estado soplando suavemente, se detuvo de manera abrupta. Los grillos que solían llenar el aire con su canto nocturno enmudecieron por completo. Era como si el mundo entero se hubiera quedado en silencio. Y entonces,
comencé a escuchar los pasos. Al principio eran apenas audibles, un eco distante, pero con cada segundo que pasaba, el sonido se hacía más claro, más cercano. Los pasos eran firmes, constantes, como si alguien caminara directamente hacia mí. Miré a mi alrededor, pero no podía ver a nadie. Los pasos seguían acercándose y mi corazón comenzó a latir más rápido. A pesar de que el estacionamiento estaba completamente iluminado y yo podía ver claramente a mi alrededor, no había ninguna figura visible que pudiera estar causando ese sonido. Sentía que algo estaba justo frente a mí, a solo unos metros de distancia, pero no había nada allí. El silencio que había precedido a los pasos hizo que todo fuera aún más aterrador. Sentí una presencia, algo inexplicable, pero real. La experiencia duró solo unos segundos, pero el impacto fue profundo. Nunca antes ni después había experimentado algo similar. Incluso ahora, años más tarde, la sensación de haber sido observado por algo invisible, algo más allá de mi comprensión, me sigue persiguiendo. El sonido de esos pasos, avanzando en la oscuridad, sigue siendo uno de los recuerdos más aterradores de mi vida. Historia 5. Como gerente de turno en una gasolinera, mi rutina nocturna solía ser bastante predecible. Tenía 24 años y, a pesar de mi estatura diminuta de 5 pies, manejaba con eficiencia el turno de noche en una estación de servicio en una ciudad que preferiría mantener en el anonimato. Mi trabajo consistía en asegurarme de que todo funcionara correctamente, desde la limpieza y el mantenimiento hasta la atención al cliente. Aunque la mayoría de los turnos eran monótonos, de vez en cuando ocurría algo que rompía la rutina. Una noche alrededor de las 2 a.m., un cliente se acercó al mostrador con una expresión inquietante. Era un hombre de mediana edad, con un aire algo desaliñado y una mirada que parecía oscura y perturbada. Al principio parecía simplemente un cliente que necesitaba asistencia, pero pronto se desvió hacia un tema personal. «¿Cómo estás esta noche?», le pregunté con mi sonrisa de siempre, tratando de mantener la conversación amable y profesional. El hombre comenzó a contarme sobre una pelea que había tenido con su novia. Detalló cada aspecto de la discusión, desde el tono de voz hasta los puntos específicos de desacuerdo. Sinceramente, no estaba interesada en escuchar sobre sus problemas personales. Mi trabajo era mantener el servicio al cliente de la mejor manera posible, así que a pesar de mi falta de interés genuino, me quedé allí, escuchando pacientemente. Cada vez que intentaba mostrar que estaba ocupada con otras tareas, él se aseguraba de que mi atención volviera a él. Le di algunos consejos genéricos y le deseé suerte, esperando que se fuera pronto. Pero esa no sería la última vez que lo vería. A partir de esa noche, el hombre comenzó a aparecer en la tienda con una regularidad inquietante. Al principio lo ignoré como una coincidencia, pero cuando comenzó a presentarse todas las noches, empezaron a surgir algunas preocupaciones. No había otra razón para que estuviera allí con tanta frecuencia, salvo que realmente estaba buscando algo más que una simple conversación. Las siguientes 3 noches fueron las más incómodas. En cada una de esas noches, él llegaba a la gasolinera y se acercaba al mostrador como si nada hubiera pasado. Sus conversaciones se volvían cada vez más insistentes, y a menudo se desviaban hacia temas cada vez más personales. Yo trataba de mantener la distancia. A veces me escondía detrás del mostrador, o me ocupaba de tareas que requerían que me alejara de la vista, pero él siempre encontraba una manera de acercarse y seguir hablando. Una noche, mientras estaba afuera cambiando las bolsas de basura en los botes de la estación de servicio, y en los que estaban directamente frente a la tienda, sentí que alguien se me acercaba. Cuando me di la vuelta, ahí estaba él, comenzando una conversación una vez más. Cada vez que intentaba escapar y realizar mi trabajo, él me seguía de cerca, intentando hacer que mirara algo dentro de su coche. Sus invitaciones eran cada vez más insistentes, y aunque trataba de mantener una distancia segura, sentía que su presencia era cada vez más intimidante. En esos momentos sentía una creciente incomodidad. Sabía que algo no estaba bien. Me hacía señales discretas a mi cajera, Laura, quien estaba al tanto de la situación, y había notado también el comportamiento extraño del hombre. Laura sabía que este no era el primer cliente problemático, y estaba preparada para intervenir si fuera necesario. Finalmente, Laura salió de la tienda con un aire de preocupación,
y le dijo al hombre que necesitaba ayudarme con lo que fuera. Esta fue mi oportunidad para despedir al hombre de manera efectiva. Volví a entrar en la tienda sintiendo un alivio temporal al ver que el hombre se había ido. Pensé que quizás había tenido suficiente por esa noche y que la situación había terminado. Sin embargo, ese alivio fue efímero. Justo antes de mi turno, al amanecer, cuando estaba entregando las llaves al próximo gerente, Mark, recibí una llamada que cambiaría todo. Mark, un hombre robusto de mediana edad, me dijo que había una llamada para mí. No era común recibir llamadas durante mi turno, así que me sorprendió que alguien hubiera pedido específicamente por mí. Contesté el teléfono con una mezcla de confusión y curiosidad. Hola, soy Cassandra. ¿En qué puedo ayudarte? La voz al otro lado de la línea era grave y perturbadora. He sido un cliente frecuente en tu estación de servicio. Quería saber si estarías dispuesta a hacerme sexo oral si te ofrezco $500. El tipo repitió la oferta varias veces, cada vez con más insistencia, antes de colgar. Me quedé paralizada, sin saber cómo reaccionar. La propuesta era tan inesperada como repulsiva, y el hecho de que hubiera sido hecha por teléfono solo aumentó la sensación de invasión y vulnerabilidad. Me giré hacia Mark, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Le conté sobre la llamada y lo que el hombre había dicho. Su respuesta fue inquietante. Con $500 puedes conseguir mucho más que eso. Las palabras de Mark me dejaron aún más perturbada. La falta de empatía y la forma en que desestimó la gravedad de la situación solo agregaron al sentimiento de incomodidad. No me quedé mucho más tiempo allí. La experiencia había sido demasiado perturbadora, y no pude ignorar la sensación de que mi seguridad había sido comprometida de una manera inaceptable. Decidí dejar el trabajo, una decisión que no tomé a la ligera. La experiencia me dejó una sensación de inquietud y miedo que no podía ignorar. Sabía que no podía continuar en ese ambiente, donde la seguridad y el respeto personal se sentían comprometidos. Mi experiencia en la gasolinera se convirtió en un recordatorio inquietante de lo impredecible que puede ser el trato con el público y de la importancia de mantener límites claros y seguros en el trabajo. Historia 6. Déjenme contarles lo que solía hacer, aunque dudo que lo adivinen. Trabajaba como guardia de seguridad nocturna en un edificio enorme en una ciudad que prefiero no nombrar. Era un empleo monótono y solitario, algo que hice durante varios años, siguiendo una rutina que ya conocía de memoria. Comenzaba a las 10 p.m. y terminaba a las 6 a.m. Cada hora hacía mis rondas, caminando solo por los pasillos desiertos, asegurándome de que el lugar estuviera vacío. Cuando no patrullaba, revisaba las cámaras de seguridad, o al menos, se suponía que debía hacerlo. En la planta baja junto a la recepción, siempre había otro guardia, pero rara vez intercambiábamos palabras. Él se encargaba de la entrada principal, siendo la primera línea de defensa si alguien intentaba colarse. En caso de emergencia llamarían a la policía. Pero, ¿quién querría irrumpir en un edificio de oficinas en medio de una ciudad tan grande? Era un lugar tan anodino, sin ningún atractivo para nadie. Ahora bien, lo que estoy a punto de contarles tiene un detalle importante. Nunca me tomé este trabajo tan en serio. Tenía la mala costumbre de pasarme el día haciendo cualquier cosa menos descansar, lo que significaba que llegaba al turno nocturno agotado. Algunas veces me quedaba dormido, descuidando ciertas responsabilidades. No es que nunca hubiera pasado nada relevante en el edificio, pero esto, créanme, es clave para lo que ocurrió aquella noche. Eran cerca de las 4 a.m., y me quedaban 2 horas de turno. Ya había dormido unas 4 horas en el trabajo, y aunque no era algo de lo que me sintiera orgulloso, me sentía bastante descansado. Estaba frotándome los ojos cuando noté algo que hizo que el corazón se me acelerara. En el pasillo oscuro frente a mí, justo al otro lado de una puerta con ventana de cristal, vi una figura. Casi me desmayo del susto. ¿Qué diablos era eso? Mi mente se llenó de pensamientos aterradores. ¿Un intruso? ¿Alguien había logrado entrar mientras yo dormía? Tal vez el guardia de abajo había dejado entrar a alguien y ahora estaban tomando fotos de mí, exponiéndome por dormirme en el trabajo. El miedo me invadió. Agarré mi linterna y me levanté de golpe. Encendí la luz y me acerqué a la puerta. Al cruzarla di unos pasos hacia la figura, pero pronto noté que algo no encajaba. Aquello que estaba frente a mí no era una persona. La forma tenía una silueta humana, pero no era real. Era como si alguien hubiera trazado una figura con líneas desordenadas,
como los garabatos de un niño en un papel, pero esos garabatos se movían, como si tuvieran vida propia. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que veía. Mientras lo observaba, la figura comenzó a parpadear, desvaneciéndose lentamente hasta desaparecer por completo, como si nunca hubiera estado allí. Parpadeé varias veces, tratando de entender qué había sucedido. Estaba convencido de que había visto algo, pero ya no había ni rastro de ello. Con el corazón todavía acelerado, decidí que era el momento perfecto para hacer una ronda completa del edificio. Hice un recorrido más minucioso de lo que había hecho en mucho tiempo, revisando cada rincón, buscando algo que explicara lo que acababa de presenciar. Al llegar al nivel inferior, encontré al guardia de recepción, casualmente hablando por teléfono, completamente ajeno a lo que acababa de pasar. Intercambiamos algunas palabras, aunque no le mencioné lo que había visto. Volví a mi pequeña sala de control y, aún nervioso, comencé a buscar en Internet alguna explicación para lo que había presenciado. Encontré relatos de personas que habían visto figuras de garabatos similares, y aunque eso me dio algo de consuelo, traté de convencerme de que lo que vi no fue más que los restos de un sueño interrumpido, o el resultado de mi mente cansada. No quiero creer que fue algo paranormal, pero aún así, esa figura me dejó una sensación de terror profundo. Si alguien tiene una explicación lógica o ha visto algo similar, me encantaría escucharlo porque, honestamente, esa noche me hizo dudar de la realidad misma. Después de esa noche no volví a dormir en el trabajo, al menos no de la misma manera. Cada pequeño ruido en el edificio me mantenía alerta, y en más de una ocasión me sorprendí a mí mismo revisando las cámaras con más frecuencia. Mi curiosidad por lo que había visto creció, pero al mismo tiempo me aterraba la idea de que pudiera suceder algo similar otra vez. Una semana después del incidente ocurrió algo aún más extraño. Era una noche tranquila, o eso pensé. Estaba revisando las cámaras cuando noté algo peculiar. En uno de los monitores que mostraba un pasillo cercano a la sala de servidores, vi una sombra moverse. No era una figura clara como la que había visto antes, pero lo que más me inquietó fue cómo se desplazaba, como si se deslizara entre las luces de emergencia, siempre fuera del alcance total de las cámaras, como si supiera exactamente dónde estaban. No pude evitar sentir el mismo escalofrío que aquella primera vez. Respiré hondo y decidí ir a investigar, aunque mis piernas temblaban mientras avanzaba por los pasillos vacíos. El aire estaba más frío de lo normal, y todo parecía extrañamente silencioso, como si el edificio entero estuviera conteniendo el aliento. Cuando llegué a la sala de servidores no vi nada fuera de lo común. Revisé cada esquina, busqué algún indicio de que algo había estado ahí, pero no encontré nada. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de darme la vuelta para regresar a mi puesto, lo vi de nuevo. Aquella figura de garabatos estaba allí, al final del pasillo, mirándome fijamente, si es que se puede decir que miraba, pues no tenía ojos ni rostro. Pero esta vez no se desvaneció como antes. No se movió. Se quedó ahí, inmóvil, mientras yo sentía que el pánico me consumía. No tenía ninguna explicación racional para lo que estaba viendo. Retrocedí lentamente, sin atreverme a apartar la vista de esa cosa. Justo cuando creí que no podía soportar más la tensión, la figura comenzó a moverse. No caminaba, sino que flotaba hacia mí, deslizándose por el suelo como una sombra sin forma. Cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en un estado de parálisis total, el terror clavado en mis huesos. De repente las luces del pasillo parpadearon y la figura desapareció, de la misma manera inexplicable en la que había llegado. Me quedé allí, congelado, durante lo que pareció una eternidad antes de que pudiera reunir el coraje para regresar a la sala de control. No quise mencionar lo que vi a nadie, temiendo que me tomaran por loco o que me despidieran por incompetente. Después de todo, ¿quién creería una historia como esta? Esa fue la última vez que vi a esa figura, pero algo cambió después de esa noche. Cada vez que hacía mis rondas, sentía que algo me estaba observando, algo más allá de las cámaras y las sombras comunes del edificio. Tal vez estaba imaginando cosas, o tal vez no. Al final decidí dejar el trabajo. Me dije a mí mismo que era por el agotamiento, que ya no soportaba los turnos nocturnos y que era hora de buscar algo mejor. Pero en el fondo, sabía que había otro motivo.
No podía seguir trabajando en ese lugar, sabiendo que algo que no puedo explicar estaba rondando por los pasillos, algo que parecía estar vigilándome tanto como yo lo vigilaba a él. A veces, por las noches, mientras trato de conciliar el sueño, recuerdo esa figura de garabatos. Me pregunto si alguien más la ha visto desde que me fui, o si solo estaba esperando a que volviera. Pero una cosa es segura. No quiero volver a encontrarme con lo que sea que fuera esa cosa, porque aún hoy me sigue persiguiendo en mis pesadillas. Historia 7. No puedo afirmar con certeza cuándo comenzó realmente todo esto, pero la primera experiencia aterradora ocurrió cuando estaba recién empezando en este trabajo. Uno de los vigilantes más veteranos, un hombre llamado Charles, me estaba enseñando cómo funcionaba todo en el lugar, mientras que otro colega, Richard, también nos acompañaba. Era medianoche y compartíamos una pequeña pausa en nuestra oficina durante nuestro turno, que iba de las 11 p.m. a las 5 a.m. La conversación era ligera, y ese momento de camaradería hacía que el ambiente, normalmente opresivo, fuera más llevadero. De repente oímos claramente el sonido de pasos que resonaban por el pasillo justo afuera de la oficina. Los tres nos miramos en silencio. Aquellos pasos eran inconfundibles. Alguien o algo estaba caminando hacia nosotros. Sin embargo, cuando revisamos las cámaras de seguridad, el pasillo estaba completamente vacío. Richard, siempre más intrépido que los demás, se ofreció a ir a investigar. Con una linterna en mano, salió de la oficina y desapareció en la oscuridad del corredor. Los pasos se detuvieron de inmediato. Y Richard también. Sentí una oleada de tensión en el aire, como si algo nos estuviera observando, algo que no queríamos enfrentar. Al cabo de unos minutos, Richard regresó pero traía algo en la mano, un llavero antiguo que nunca habíamos visto antes. Lo encontré tirado en el suelo, dijo con voz tensa. Las llaves parecían ser parte de la colección del edificio, pero había algo en ellas que no cuadraba. Intentamos probarlas en varias cerraduras, pero no encajaban en ninguna. El frío en la habitación parecía intensificarse mientras mirábamos aquellas llaves, y aunque tratábamos de ignorarlo, todos sabíamos que no pertenecían a nuestro tiempo. No sé qué fue lo que Richard encontró esa noche, pero desde entonces, nada volvió a sentirse normal en ese lugar. Un año después, durante otra ronda, viví algo aún más perturbador. Estaba comenzando mi recorrido nocturno, con todas las luces del lugar apagadas, excepto las de la oficina. Caminaba por uno de los pasillos cuando, al final del mismo, vi algo que me detuvo en seco. Una figura oscura, del tamaño de un balón de fútbol, se movía de manera errática a lo largo de la pared. Era casi como una sombra dentro de otra sombra, como si absorbiera la poca luz que había en el ambiente. Mi primer instinto fue no moverme. La cosa parecía viva, pero no de este mundo. No encendí mi linterna. Algo en mi interior me decía que si lo hacía, lo perdería de vista. Contra toda lógica me acerqué más. Sentí una atracción inexplicable hacia esa entidad, una especie de curiosidad que superaba mi miedo. Cuando finalmente extendí la mano para tocarlo, una descarga eléctrica recorrió mi cuerpo, como si hubiera metido los dedos en un enchufe. Solté un grito ahogado y me alejé rápidamente. El dolor fue intenso, pero lo que más me aterrorizó fue la sensación de haber entrado en contacto con algo que no debería existir en nuestro plano. Esa noche, decidí no contarle a nadie lo que había sucedido. Pero desde entonces, cada vez que camino por esos pasillos, siento que algo me sigue, algo que no puedo ver, pero que está ahí, en la oscuridad, esperando. No sé lo que era esa cosa, ni qué relación tiene con las llaves que encontramos, pero una parte de mí sabe que no he visto lo último de estas presencias. Historia 8. Solía trabajar en el turno nocturno en una antigua mansión histórica en el campo inglés. Era un lugar imponente, con siglos de historia, misterios y tragedias. Mi responsabilidad era asegurarme de que todo quedara impecable después de que los visitantes se fueran. El lugar tenía una atmósfera pesada, como si los ecos del pasado nunca se hubieran disipado del todo. Hasta entonces todo había sido relativamente normal, hasta esa noche. Una tarde después de varias semanas de rutina, me pidieron que me encargara de limpiar el piso superior, una zona que rara vez visitaba, ya que generalmente limpiaba solo la planta baja. En la ruta asignada los visitantes seguían caminos bien delimitados,
y mi trabajo era mantener esas áreas en perfecto estado. Comencé a limpiar el piso superior alrededor de las 8 p.m., casi al final de mi jornada. Quería terminar lo más rápido posible para volver a casa. Estaba trabajando en una de las habitaciones más grandes del ala oeste, donde una alfombra gruesa cubría el suelo de piedra. Después de terminar de aspirar como de costumbre, cerré la puerta de la habitación para indicar que el lugar ya estaba limpio. Mientras sacaba mis herramientas y me preparaba para cerrar, algo llamó mi atención. En mi visión periférica, noté movimiento dentro de la habitación. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que acababa de limpiar esa sala. No había nadie allí cuando salí. Giré lentamente y empujé la puerta con cautela. Ahí estaba ella. Una figura femenina vestida con un antiguo traje verde lleno de detalles y volantes. Caminaba suavemente por el suelo de la habitación, pero lo más perturbador era que no hacía ningún sonido. No era de este mundo. La seguí con la mirada mientras atravesaba la sala en dirección a una puerta que daba al baño, pero antes de que pudiera alcanzarla, la mujer simplemente desapareció. Traspasó la puerta sin abrirla, desvaneciéndose en el aire. Me quedé paralizado. Era como si mi cerebro no pudiera procesar lo que acababa de ver. Froté mis ojos, intentando convencerme de que estaba exhausto o imaginando cosas, pero el silencio frío que quedó en la habitación me hizo dudar de cualquier lógica. Decidí cerrar la puerta rápidamente, continuar con mis tareas y, como mecanismo de defensa, tratar de no pensar en lo que acababa de presenciar. Unos meses después, una nueva empleada fue contratada para cubrir la limpieza del piso superior, ya que el anterior encargado había renunciado abruptamente. Era una chica joven y extremadamente eficiente. Un día, mientras yo trabajaba en la planta baja, escuché un grito desgarrador que resonó por todo el edificio. Subí corriendo las escaleras junto con otros 2 compañeros. Cuando llegamos al pasillo, la encontramos en el suelo, pálida y temblando. Entre sollozos nos contó lo que había ocurrido. Mientras limpiaba la misma habitación donde yo había visto a la mujer, había percibido una presencia. Levantó la vista y allí estaba. La misma figura etérea que yo había visto meses atrás, flotando por la habitación antes de desaparecer a través de la puerta, igual que en mi experiencia. Aún en shock, intenté tranquilizarla. Le pregunté qué aspecto tenía la mujer. Me respondió que llevaba un vestido verde. Mi estómago se encogió. No podía ser una coincidencia. Era la misma visión, el mismo fantasma. Después del trabajo alcancé a la joven antes de que se fuera. Le conté mi historia y le dije que no estaba sola en lo que había presenciado. Ni ella ni yo éramos los únicos en haber visto a la mujer. Me miró aliviada, pero aún asustada. Aunque le dio cierto consuelo saber que no estaba perdiendo la razón, me confesó que no estaba segura de poder seguir trabajando en esas circunstancias. Unos meses después se fue. Nunca mencionó la verdadera razón, pero no pude evitar preguntarme si esa figura fantasmal la había perseguido hasta que ya no pudo soportarlo. Después de aquella conversación con la joven, la sensación de que algo no estaba bien en la mansión se intensificó para mí. No era solo el relato compartido lo que me inquietaba, sino la creciente sensación de que esa presencia que había visto no era un simple eco del pasado, sino algo más consciente, algo que parecía observarme cada vez que estaba solo en los pasillos. Pasaron semanas sin incidentes, y aunque trataba de sacarme aquella visión de la cabeza, había algo en el ambiente que me impedía sentirme tranquilo. El silencio de la mansión por las noches se volvía casi asfixiante, como si el aire mismo estuviera cargado de la historia de aquellos que habían vivido y muerto en ese lugar. Una noche, mientras hacía mi recorrido habitual por los salones, noté que una de las puertas de las habitaciones del ala oeste estaba entreabierta. Mi piel se erizó al instante. Esa puerta estaba cerrada cuando terminé mi turno anterior. Con el corazón acelerado me acerqué y la empujé lentamente, el crujido de la madera resonando en el corredor vacío. Al asomarme, la habitación estaba vacía, tal y como la había dejado la última vez, pero algo no estaba bien. El aire era más frío de lo normal, y una fina neblina parecía flotar cerca del suelo. No había explicación para ello. De repente, sentí una corriente de aire pasar por mi nuca, como si alguien hubiera caminado justo detrás de mí. Me di la vuelta de golpe, pero no había nadie. Decidí que esa sería mi última inspección en esa ala por esa noche. Aceleré el paso de vuelta a la oficina y me senté.
tratando de racionalizar lo que acababa de sentir. Me dije a mí mismo que estaba cansado, que quizás todo era producto de la sugestión, pero algo seguía carcomiéndome por dentro. Aquella presencia no me había dejado. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes, hasta que una noche en mi turno habitual, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que me heló la sangre. En la pantalla, la cámara que apuntaba al pasillo del ala oeste capturó una figura, la misma mujer del vestido verde. Caminaba lentamente, casi flotando, y atravesaba las paredes con una facilidad inquietante. No había sonido, solo su figura deslizándose por los corredores vacíos. Mi respiración se aceleró, el sudor frío me recorrió la espalda. Apagué el monitor, incapaz de seguir mirando. Esa misma noche algo cambió. Ya no se trataba solo de ver una aparición o de sentir la presencia de algo más. Sentí, por primera vez, que estaba en peligro. Los susurros que antes atribuía al viento, los movimientos fugaces en el rabillo del ojo, ahora eran demasiado evidentes para ignorarlos. La mansión no solo estaba embrujada, sino que parecía querer algo de mí. Algo que no estaba dispuesto a dar. Decidí renunciar al trabajo poco después de aquella noche. Ya no podía soportar la idea de volver a ese lugar. Sin embargo, antes de marcharme definitivamente, decidí hablar con uno de los guardias más veteranos, alguien que había estado allí por décadas. Con un tono bajo y mirándome con una expresión de cansancio, me confesó que yo no era el primero en ver a la mujer del vestido verde. De hecho, varios empleados anteriores habían informado lo mismo, y siempre en el mismo lugar. Según él, la historia de la mansión estaba manchada por la tragedia. La mujer era, supuestamente, la esposa de uno de los antiguos propietarios, quien había sido asesinada en la mansión hace siglos. Su espíritu nunca había encontrado descanso. Pero lo más perturbador fue lo que me dijo al final. Cuidado, me advirtió, porque aquellos que la ven no suelen quedarse mucho tiempo en este mundo. Se lleva algo de ellos consigo. Con esas palabras resonando en mi cabeza, dejé la mansión para siempre. No he vuelto desde entonces, pero a veces, en mis sueños, veo esa misma figura de verde caminando lentamente hacia mí, y despierto con la sensación de que aún no ha terminado conmigo. Cuando mi turno terminó y me subí al coche, juré que nunca volvería a trabajar ahí. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.